Ok, manipulando esta figura, hace rato explicábamos el mecanismo a través del cual se puede desencadenar tanto la angina de pecho estable como la inestable e inclusive el infarto agudo del miocardio a través de la obstrucción parcial de una o más arterias coronarias por una placa ateromatosa que puede formar un trombo, y entre el trombo y el ateroma, pues entre ambos obstruir ya sea de manera parcial o de manera total la luz de la arteria coronaria, y esto darnos pues la sintomatología de la cardiopatía isquémica crónica, que es la angina de pecho, o bien darnos la sintomatología de la cardiopatía isquémica aguda, que es el infarto agudo del miocardio. Hablamos de lo que es un ateroma estable, lo que es un ateroma inestable, y lo que es una angina de pecho estable y una angina de pecho inestable. En esta siguiente diapositiva vemos nosotros, es una fotografía, y una fotografía muy buena, que nos muestra a nosotros. Vamos primero a leer el texto que nos dice: esta situación, es decir, el hecho de que se forme un ateroma de regular tamaño, como está aquí el caso vean, todo esto es el ateroma, todo esto es el ateroma, toda esta media luna. Esto que ven ustedes acá es músculo cardíaco, músculo liso de la arteria coronaria. No sé qué arteria coronaria será, pues da lo mismo. Entonces nos dice el texto: esta situación generará la presencia de isquemia al forzar el trabajo del corazón, con la consiguiente hipoxia y dolor precordial, a lo que se le denomina angina de pecho o angor pectoris. Ya dijimos, la angina de pecho o angor pectoris es el dolor precordial que se desencadena por isquemia transitoria durante la actividad física, que va a traer como consecuencia un aumento de las demandas de oxígeno por el miocardio, las cuales no pueden ser satisfechas porque la luz de las arterias coronarias está disminuida, y el miocardio va a gritar y nos va a generar el dolor, que nos va a obligar a detenernos o nos va a obligar a dejar de exigirle a ese miocardio. Va a hacer de alguna forma que disminuya la frecuencia cardíaca, y al disminuir la frecuencia cardíaca, las exigencias de oxígeno del miocardio a su vez bajan, y pues el dolor por isquemia tiende a desaparecer. Ahora bien, como dice al final del texto, si la isquemia e hipoxia se prolongan por demasiado tiempo, puede evolucionar al infarto agudo del miocardio. Es decir, si ustedes van trotando, o bueno, no ustedes están plebes, cualquier persona, yo tampoco porque no puedo, no por la cadera, pero cualquier otra persona que vaya trotando, alguien de 50, 55, 60 años vaya trotando y empiece a sentir dolor precordial y no le haga caso y siga trotando, pues va a llegar el momento en que el miocardio te está gritando que te pares. Si no te paras, pues entonces el miocardio dice: bueno, pues mejor me muero, y se infarta. Digo, no es que el miocardio lo diga, ¿no? Esto es nada más una proyección, pero una analogía. Se infartan. Desde luego que en un caso de esos, la angina de pecho puede evolucionar al infarto, pero por lo regular el dolor es tan intenso y con características tan particulares que te hace que te detengas. Y te hace que instintivamente te coloques en cuclillas. La posición de cuclillas, que en algunos ranchos le llaman achinquecharse, la posición de achinquechado o en cuclillas, aumenta. Como comprimes las vísceras abdominales al ponerte en cuclillas, aumentas el retorno venoso al lado derecho, y al aumentar el retorno venoso al lado derecho, las cavidades derechas manejan más sangre que va a ir a oxigenarse a los pulmones y va a regresar ya oxigenadita a la aurícula izquierda, y esto es bueno. ¿Sí? Esto es bueno, que haya un hiperflujo del lado derecho para no
forzar las cavidades izquierdas y que las cavidades izquierdas luego empiecen a recibir mayor cantidad, conforme baja la frecuencia cardíaca, vayan recibiendo mayor cantidad de sangre con buena saturación de oxígeno. Esto es bueno porque pues hace que a nivel tisular, a nivel de toda la economía, la oxigenación se vuelva cada vez más adecuada y el dolor va poco a poco desapareciendo cuando se trata de una angina de pecho y aquella persona se detiene y se coloca, como les decía, instintivamente en una posición en cuclillas o inclinado hacia adelante. Imagínense la posición con las rodillas semiflexionadas, inclinado hacia adelante y apoyándose las manos sobre las rodillas o sobre los muslos. Se lo pueden imaginar, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, o si no, de plano en cuclillas. Les digo, muchas veces nadie nos ha dicho esto, pero es una actitud instintiva. ¿Sí? Nuestro instinto de conservación nos hace que nos coloquemos en esa actitud instintiva. Entonces, aquí en la figura, vean, tenemos el ateroma, un ateroma que se rompió y generó la formación de este trombote, y este trombote pues hizo que la luz disminuyera más todavía. Entonces ahora no se va a infartar seguramente porque no hubo una obstrucción total, todavía tiene pues por ahí más o menos, tiene una obstrucción de un 80%, 85%, pero por ese 15 o 20% de luz que tiene todavía pasa sangre que puede alimentarle a la región miocárdica correspondiente y bueno, puede tener su angina agravada, puede ser que ya vaya a tener una angina de reposo, pero no se nos va a infartar a menos que esto se siga obstruyendo hasta llegar a la obstrucción total. Ok, vamos a ver este video que creo yo que nos explica el mecanismo a través del cual, quizá vaya interrumpiéndolo yo en algunos momentos, el mecanismo a través del cual suceden los eventos que expliqué en la cardiopatía isquémica por obstrucción parcial y obstrucción total. Vamos a verlo. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Miren, esta es una lipoproteína de baja densidad cargada de colesterol. Las lipoproteínas de baja densidad, decía, son proteínas producidas por el hígado que tienen la facultad de adherir a ellas colesterol y transportarlo por el torrente sanguíneo. Si lo transportaran por el torrente sanguíneo nada más, pues no habría mayor problema porque eventualmente es muy posible que fuera metabolizado por el mismo hígado o fuera eliminado por orina, pero no. Vean lo que sucede. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la... Despierta una respuesta inmunológica, pero aquí quiero aclarar que para que despierten esa respuesta inmunológica y los monocitos, que una vez estando fuera de los vasos sanguíneos o estando bajo el endotelio de los vasos sanguíneos se convierten en macrófagos, que son células multifagocitarias, para que eso suceda tiene que haber cierto efecto quimiotáctico, es decir, cierto efecto de llamado, ¿sí? Cierto efecto que haga que los monocitos y macrófagos se dirijan hacia allá, y ese efecto es la oxidación de las LDL. Las LDL, lipoproteínas de baja densidad, low density lipoproteins, se oxidan y al oxidarse
ese evento es el que genera la quimiotaxis para que monocitos que luego se convierten en macrófagos e incluso linfocitos vayan a ese sitio. Pues los linfocitos no fagocitan, pero los macrófagos sí, y pues los fagocitan y vean lo que sucede. Eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Esas son los famosos cuerpos o células espumosas, macrófagos retacados, macrófagos muertos retacados de LDL, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Ok, entonces, como nos mencionan aquí en el video, ya vieron ustedes cómo la placa de ateroma puede ir creciendo. Esto hace que vaya disminuyendo la luz. Faltó, pero vamos a ver otro video ahorita más adelante, faltó el momento en el cual se rompe el ateroma y pues todo lo que son las células sanguíneas y principalmente los factores de coagulación y las plaquetas se adhieren a ese ateroma roto y obstruyen, ya sea de manera total o de manera semi completa, ese vaso sanguíneo para agravar la situación de la cardiopatía isquémica. Bien, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la formación de trombo en la placa con obstrucción y embolización de las coronarias. Es decir, si nos regresamos un poquito, vean ustedes el trombo que se formó aquí. Okay, vean ustedes el trombo que se formó aquí. Este trombo o coágulo se formó para detener la fuga de colesterol al romperse el ateroma y abrirse los cuerpos espumosos que estaban liberando colesterol hacia la luz. Pero este trombo mural, se llama trombo mural porque está pegado a la pared, puede despegarse. Aquí ya lo despegué, y si lo despega, la sangre lo va a arrastrar. Y entonces este trombo en ese momento se convierte en un tromboémbolo. Y para que no se oiga tan feo, vamos a llamarlo simple y sencillamente émbolo. Y ese émbolo va a ser arrastrado por la sangre. Y si estamos hablando de una arteria coronaria que, insisto, al igual que todas las arterias se va haciendo cada vez más angosta, pues vamos a suponer que ese trombo haya estado por aquí, fue arrastrado por la sangre y ahora lo tenemos acá. Y vean, como está del lado izquierdo, podemos inferir que viene por la descendente, por una de las ramas de la descendente anterior, y nos obstruye. Y aquí ven ustedes la zona oscura, que es la zona que se está infartando. ¿Okay? Puede ser que el individuo, este mismo, al quedar así, pues únicamente empeoró su cuadro crónico de angina de pecho. De tener una angina de pecho estable, se convirtió en una angina de pecho inestable. Pero bueno, todavía no tenía un dolor precordial fijo, sino que se desencadenaba con ciertas situaciones. Pero ahora que sucedió esto, ya ese dolor va a ser súbito, más intenso, e inevitablemente, si no se le atiende de inmediato. Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer aquí.
Una de ellas es administrarle trombolíticos, ¿okay? Administrarle trombolíticos, que hay diferentes tipos, todos ellos son enzimas líticas, es decir, son enzimas que destruyen, deshacen los trombos. Al administrar un trombolítico puede ser que este trombo se pulverice, se deshaga, se desintegre y entonces ya haya reperfusión. Y si hay reperfusión, bueno, la zona que ya está infartada, esa ya caminó, ¿no? La zona infartada ya está infartada, esa ya no va a resucitar, ni aunque sea Semana Santa, ya no va a resucitar. Está muerta y está muerta, pero vamos a evitar que el infarto se pueda extender, porque si ese infarto se extiende, como lo veremos más adelantito, puede matar al paciente, ¿sí? Y hay una explicación lógica. Ustedes saben que ustedes saben que la fuerza de contracción, vamos a poner fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, es de 120 milímetros de mercurio, que ya no ocupo aquí, bueno, lo voy a dejar en 120, ustedes ya saben que son milímetros de mercurio, y que la poscarga, que es la resistencia que tiene que vencer para inyectar la sangre, es de 80 milímetros de mercurio. Si se contrae con 120 milímetros de mercurio, pues fácilmente vence la poscarga de 80, la resistencia de 80 que tiene la arteria aorta durante la diástole, y la sangre fluye, ¿no? Fluye del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y de ahí a toda la economía. Pero si tenemos una buena zona del ventrículo izquierdo muerta, puede ser que si es esta zona nada más la que murió, puede ser que el ventrículo se pueda seguir contrayendo con 120 o pónganle con 110. Se entenderá por qué pongo ahora que se contrae con menos fuerza, porque tiene menos musculatura activa, porque parte de su músculo cardíaco murió. Pero si se contrae con 110, pues se va a seguir abriendo la válvula aórtica y va a seguir eyectando sangre hacia la arteria aorta y hacia toda la economía, ¿sí? Es decir, la sangre va a seguir saliendo por aquí, quizá con un poquito menos de fuerza, pero lo va a hacer, y es muy probable que este paciente, que vivirá el resto de su vida con su infartito, pues no tenga mayores problemas, e inclusive el mismo corazón tiende a hipertrofiarse, tiende a recuperar fuerza, y llega el momento en que puede recuperarse por completo, mientras que no vaya a tener otro infarto adicional unos meses o unos años, o inclusive a veces unos días más tarde, ¿no? Por eso es que se tienen que tener cuidados intensivos en un paciente recién infartado. Ok, entonces, pero si el infarto no es nada más esto, sino que por no recibir atención, por no atenderse a tiempo, el infarto avanza, entonces vamos a suponer que se infartó toda esta parte del ventrículo izquierdo. Comprenderemos que si toda esta parte del ventrículo izquierdo está muerta, si toda esta parte del ventrículo izquierdo no está funcionando, no se está contrayendo, no está comprimiendo la sangre que tiene en su interior, entonces va a llegar el momento en que la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo no va a ser ni de 120 ni de 110, a lo mejor la fuerza de contracción va a ser de 70, y si la fuerza de contracción es de 70, díganme ustedes allá a la distancia, yo los voy a escuchar aquí, ¿se abrirá la válvula aórtica que tiene una resistencia en contra de 80 milímetros de mercurio? La respuesta, por supuesto, es no. Y si no se abre la válvula aórtica, ¿saldrá sangre del ventrículo izquierdo, sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia la aorta? La respuesta sigue siendo no. Y este paciente se nos muere. Es un infarto fulminante. Claro, esto no sucede de inmediato, muchachos.
Esto no sucede de inmediato, pueden pasar horas antes de que el paciente muera por extensión del infarto. Pero muchas veces los infartos, aunque el paciente sobreviva, dejan secuelas muy severas, porque como es de comprenderse, entre mayor sea la zona infartada, menor será la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, y conforme va siendo menor la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, es menor la cantidad de sangre que va a pasar a la arteria aorta y a toda la economía. Y al decir toda la economía, voy a empezar por mencionar los 3 ramas principales del callado de la aorta, que son el tronco brachiocefálico, de donde se va a desprender la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Tengo la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y díganme ustedes a dónde llevan sangre. Ya no digo las subclavias, no me preocupan tanto, pero a dónde llevan sangre las carótidas primitivas, al cerebro. Y ustedes saben que las neuronas viven exclusivamente de oxígeno y de glucosa. Y afortunadamente para ellas no requieren de insulina para meter la glucosa, pero sí requieren de oxígeno que les llegue a través de la sangre. Y si la sangre está saliendo con muy poca fuerza debido a la masa cardíaca que ya está muerta, pues entonces las neuronas caerán en hipoxia, muchas de ellas morirán, y si el paciente logra sobrevivir, es muy frecuente que quede con daño neurológico permanente. Daño neurológico permanente, ya sea, pues dependiendo de qué área sea la que se afecten, ¿no? Puede ser con trastornos de motricidad, con trastornos de cognitividad, con trastornos de sensibilidad, con trastornos cerebelosos. Ya hablamos de todo eso en los primeros videos que hicimos, pero estoy tratando de explicarles por qué un infarto agudo del miocardio, que sea más o menos extenso, puede llevar a que el paciente sobreviva a pesar de todo, siempre y cuando la fuerza de contracción que le quede en el tejido vivo logre vencer la resistencia periférica y la sangre salga, pero la cantidad de sangre oxigenada que sale no es capaz de satisfacer los requerimientos neuronales, y entonces vamos a tener daño neurológico, que generalmente es permanente y que, como se los dije, pues puede enfocarse a la motricidad, al pensamiento, al lenguaje, a la sensibilidad, a la propiocepción, etcétera. Ok, espero haberme explicado. Esta situación de la formación del émbolo, dice, esta es una situación más grave que inclusive suele presentarse en reposo y de preferencia por las mañanas. Se los mencionaba yo hace rato. ¿Sí? Puede ser que por las mañanas, por el aumento de la tensión que hay en las arterias, generalmente la presión arterial sube por las mañanas, y ese aumento de la tensión puede generar varias cosas. Una de ellas es que si tenemos un ateroma estable, se desestabilice, se rompa, y eso nos genere un coágulo, como lo vemos aquí, nos genere un trombo que va a obstruir por completo la arteria. ¿Okay? Y si obstruye por completo la arteria, entonces vamos a tener ya un infarto. Muy probablemente, si no logramos disolver este trombo, vamos a tener un infarto muy probablemente de ese sitio hacia abajo, si no nos movemos rápidamente. La otra cosa es que se forme el trombo y el mismo trombo se desprenda, o un trombo que ya existía por el aumento de la tensión matutina en esas arterias se desprenda, se convierte en un émbolo y venga y se atore. Y vean, se atoró aquí. Y si se atora aquí, la arteria cambia de rojo a morado, porque nos está señalando que toda esta región ya no está recibiendo sangre, y empieza, después de un lapso de tiempo
Un lapso de tiempo que puede ser más o menos considerable, ¿no? Puede ser hasta de 30 minutos, 20 minutos, hasta una hora. Depende a qué altura sea la obstrucción. Pero invariablemente nos da posibilidades, nos da alternativas, nos da chance de hacer algo. Porque en realidad el infarto no inicia. Es decir, el músculo cardíaco no muere en el momento que sentimos el dolor. En el momento que sentimos el dolor se está manifestando la isquemia, se está manifestando la hipoxia del miocardio, pero todavía no muere. El infarto nos está gritando: ayúdame, haz algo, quítame esta obstrucción porque si no me muero, y si me muero pues tú también. Pero muchas veces lo ignoramos. Muchas veces, sobre todo cuando tenemos conocimientos de medicina y somos obstinados, muchas veces pensamos que ese dolor es una esofagitis, es una pericarditis, es alguna otra cosa, ¿sí? Que de los cuales vamos a hablar en este mismo capítulo, y no le hacemos caso hasta que de plano empezamos a sudar frío, empezamos a notar que la presión arterial nos está bajando, que estamos cayendo en shock cardiogénico, y entonces pensamos que a lo mejor sí es infarto y vamos a la clínica, y si bien nos va, nos salvamos, pero es mucha la frecuencia con la cual los pacientes van ya después de tener más de 6 horas con el dolor y ya presentan un infarto de una extensión bastante significativa, y si no fallecen, cuando menos llegan ya prácticamente inconscientes, ya con lesión neurológica, ya con trastornos de la conciencia, como lo dije ahorita, que eventualmente al recuperar la conciencia, si es que la recupera, va a tener secuelas neurológicas. Entonces, este mecanismo, a través de la formación de émbolos, ya sea de émbolos por trombos que se forman o que ya estaban formados en la pared de la coronaria, o trombos que se forman en ese momento por la desestabilización de un ateroma que formó el coágulo y este se soltó y formó el émbolo, ¿sí? Aquí estamos hablando de la formación de émbolos. Pues es una situación grave y muy frecuente, y repito, principalmente por las mañanas, por lo que ya explicamos, que nos puede llevar al infarto agudo del miocardio, nos genera una isquemia e hipoxia súbitas que rápidamente pueden evolucionar hacia el miocardio si no se toman medidas inmediatas. ¿Okay? Estos pacientes hay que llevarlos a toda velocidad desde que identificamos factores de riesgo, y muchas veces no se necesita ni ser médico para identificar si es un paciente gordito, que maneja cifras de colesterol alto, si es diabético, si es hipertenso. Pues todo eso nos tiene que orillar a pensar: aquí el abuelo o el tío o el papá se está infartando, hay que llevarlo al hospital. Y en el hospital sabrán qué hacer, le van a hacer un electrocardiograma, y en el electrocardiograma inmediatamente les va a salir la modificación en el segmento ST, y si le hacen un ecocardiograma pues con mayor razón, pero con el puro electro tienen para llevarlo a una sala de intervencionismo cardíaco, hacerle un cateterismo, y en el cateterismo, que es una chulada, pues conforme meten las guías, ¿sí?, y ven dónde está la obstrucción, pues la van destapando, le meten un globito que se infla o le ponen un stent y le pueden solucionar el problema. Claro, repito, el daño que ya está hecho, ya está hecho. Si el miocardio tuvo un daño muy amplio, muy probable el paciente quede con una angina de pecho muy severa y eventualmente de todas maneras fallezca a corto plazo. O bien si tiene secuelas neurológicas o renales, esa es otra, ¿sí? Al disminuir el flujo renal empieza a haber una serie de trastornos a nivel de los glomérulos que puede llevar a la necrosis tubular
y dejar al paciente con insuficiencia renal. Ese es otro problema serio que se puede presentar, no nada más a nivel neurológico, sino también hay pacientes que tuvieron un infarto, cayeron en shock cardiogénico y se repusieron, quedaron pues con un poquito de lesión neurológica, pero quedaron con insuficiencia renal. Y entonces sí, a manejar la insuficiencia renal, ya sea con diálisis peritoneal, o bien con hemodiálisis, ya eso depende del cardiólogo y el nefrólogo, pero es sujetarlos a una calidad de vida pues bastante pobre, porque tienen que estarse atendiendo constantemente, y todo a causa de un infarto, que muchas veces es un infarto que pudo haberse impedido. La tercera causa que decíamos es la del espasmo coronario. ¿Qué es un espasmo coronario? Bueno, pues un espasmo coronario es una contracción o una disminución de la luz de la coronaria, que puede ser inducida por diferentes factores, que generalmente son factores hormonales. Vean la luz de una coronaria normal. Esta es la luz de una coronaria normal, que decíamos es de 2 a 3 milímetros, pero vean ustedes aquí la luz de una coronaria espástica, una coronaria con vasoconstricción. Aquí podemos decir que en lugar de 3 milímetros, aquí si acaso tendrá 1 milímetro, pero no hay ateromas, no hay coágulos. Lo que sí hay es mucho cortisol, muchas catecolaminas, o también puede haber la presencia de muchas endotelinas. Y las endotelinas son los vasoconstrictores más fuertes que existen, y como su nombre lo dice, son producidas por el endotelio. Las endotelinas son el resultado de estar bajo hipoxia prolongada. Si duramos buen tiempo bajo hipoxia prolongada, el endotelio empieza a producir estas endotelinas, sobre todo las endotelinas tipo 1, que, como les digo, son los vasoconstrictores más potentes que hay, más fuertes todavía que la angiotensina tipo 2. Y entonces, si hacemos un cóctel de noradrenalina o norepinefrina, de cortisol y de endotelinas tipo 1, vamos a tener una vasoconstricción muy severa a nivel de coronarias, y lo pueden ver ustedes aquí en esta figura que ya rayoneé, pero vean, esto es un espasmo coronario. Que, insisto, estamos hablando de cardiopatía isquémica, por eso nos estamos centrando en las coronarias, pero esto puede ser en cualquier arteria. Pero el tema es región precordial, semiología de región precordial. Vean ustedes, y aquí estoy perdiendo el tiempo en hacer estas rayas, pero pues así soy yo. Vean ustedes cómo hay una disminución muy marcada de la luz. Esto es un espasmo coronario, y esto puede generar dolor precordial. Claro que esto, al dar un vasodilatador, si es un vasodilatador selectivo, sobre todo, un vasodilatador selectivo, un vasodilatador coronario, pues, por ejemplo, los nitritos. Los nitritos, es decir, todo aquello que estimule la producción de óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico, que también es producido por el endotelio, ese óxido nítrico genera vasodilatación. Si le damos al paciente cualquier donador de óxido nítrico, como son los nitritos, ¿sí? El dipiridamol es un ejemplo, tenemos la nitroglicerina, por supuesto, tenemos, por increíble que parezca, el sildenafil. Sí, el sildenafil, mejor conocido en el bajo mundo como Viagra, es un donador de óxido nítrico que nos distiende las coronarias, abre las coronarias.
Dicen que induce al infarto agudo de miocardio, pero la realidad de las cosas es que no entiendo yo el mecanismo, porque en realidad lo que hace es dilatar las coronarias. Pero bueno, aquí estamos hablando del sildenafil, que con un uso para dilatar arterias. De hecho, incluso en pediatría el sildenafil se utiliza mucho en niños que tienen hipertensión pulmonar por un conducto. Lo platicamos en el capítulo de semiología de cardiopatías congénitas, en niños que tienen una comunicación interventricular o una persistencia del ducto arterioso o una comunicación interauricular en los adultos. Se puede utilizar el sildenafil como medicamento para disminuir la presión de la arteria pulmonar. Aquí también se puede utilizar, aunque no es el de primera elección. Aquí se utilizan como primera elección en los espasmos coronarios, vasodilatadores más selectivos, les decía yo, como son el dipiridamol, el isosorbide. No se los voy a anotar porque no es clase de cardiología, pero si quieren anotarlos: dipiridamol, isosorbide, nitroglicerina. ¿Okay? Lo que hacen es dilatar, y al dilatar, al expander la arteria, aumentan su luz, pueden llevarla a la normalidad, y entonces el flujo vuelve a ser normal y el dolor, por supuesto, desaparece. Esto se puede generar en pacientes jóvenes, ¿no? Difícilmente los va a llevar al infarto, a menos, claro está, que ya tengan un ateroma agregado. Es decir, imagínense que este paciente ya tenga aquí un ateroma. Pues si tiene ahí un ateroma y hay vasoconstricción, pues entonces sí va a tener una obstrucción bastante marcada. Pero volvemos a lo que dijimos desde un principio: va a haber dolor, y no crean que es un dolorcito suave. El dolor de la cardiopatía isquémica es un dolor sumamente intenso, opresivo, a veces insoportable, ¿okay? Compresivo, que el paciente algo tiene que hacer para que le quiten el dolor. Y si es una persona joven, pues aunque la posibilidad de que sea una cardiopatía isquémica no sea mucha, pues de todas maneras hay que darle algún vasodilatador, ¿sí? De preferencia selectivo, no vaya a ser que sea un espasmo, y pues con eso mejoramos sus condiciones. Aunque por lo regular los espasmos coronarios no duran mucho tiempo, no duran el tiempo suficiente. Duran el tiempo suficiente para generar dolor miocárdico, pero no el tiempo suficiente para generar o llegar hasta el infarto. Y entonces, pues lo consideramos dentro de la cardiopatía isquémica, una cardiopatía isquémica transitoria que puede darse a cualquier edad, pero que es fácilmente reversible con vasodilatadores coronarios. Aquí quiero hacer una aclaración. No es que se me haya pasado, es parte del tema. Cuando una persona, miren, cuando una persona tiene un problema de dolor precordial, cae en un, voy a aprovechar aquí que tengo más espacio, cae en un círculo vicioso. Ustedes saben que hay círculos viciosos que inician en donde terminan y siempre van llevando a empeorar las cosas, y hay círculos virtuosos, ¿no? Aquí desde luego no hay ningún círculo virtuoso, hay un círculo vicioso, y el círculo vicioso empieza con lo siguiente: hay isquemia. La isquemia genera dolor. El dolor genera ansiedad. La ansiedad genera vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a generar más isquemia.
Al generar más isquemia va a haber más dolor, al haber más dolor va a haber más ansiedad, al haber más ansiedad va a haber más vasoconstricción. Esto de la vasoconstricción es por la liberación de catecolaminas, que siempre acompaña a la ansiedad. Entonces, al haber más vasoconstricción va a haber más isquemia. Es decir, es un círculo vicioso que eventualmente termina porque la isquemia nos lleve al infarto. Entonces hay que bloquear este círculo vicioso, muchachos. Hay que bloquear este círculo vicioso. Hay que romper ese círculo vicioso. Y hay varias maneras de bloquearlo. Una es, ¿cómo detengo la isquemia? Denle al paciente una aspirina. La aspirina quizá no vaya a deshacer el trombo que está causando el infarto, pero sí va a impedir que se haga más grande. Y si impide que se haga más grande, va a impedir que haya más dolor. Número 2, bloqueen el dolor. Denle un analgésico potente, pero no le vayan a dar paracetamol, ni le vayan a dar... Bueno, la aspirina per se es un analgésico, pero hay que darle un analgésico mucho más potente, ¿sí? Hay que darle de preferencia algún opioide, del tipo de la morfina. Si es que tienen, si no tienen morfina, que seguramente no tendrán, porque entonces quién sabe qué se dediquen, pero hay muchos derivados de la morfina. El tramadol es uno de ellos. Le pueden inyectar tramadol, que es un opioide, ¿sí? Le pueden inyectar tramadol para quitar el dolor. Otra, bloqueen la ansiedad. ¿Y cómo pueden bloquear la ansiedad? Denle una benzodiazepina, denle un sedante. Benzodiazepina. Yo sé que aquí les estoy hablando de cosas que todavía no han visto ustedes, pues pónganse a leer. Las benzodiazepinas son sedantes, ¿sí? Son tranquilizantes, son ansiolíticos, y aquí el más o los más indicados son el diazepam inyectado, o pueden darle el alprazolam. Si es diazepam inyectado, mejor, porque tiene un efecto más rápido. Vasoconstricción, bueno, aquí si tienen ustedes, si el paciente ya se sabe que tiene angina de pecho, en el caso que fuera un paciente anginoso, pues hay que darle sus nitritos. Esto yo lo dejaría como última opción, porque a veces puede ser contraproducente. Pero un paciente que tiene dolor precordial severo, que tiene sudoración fría y que tiene toda la semiología que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, invariablemente hay que darle una buena dosis de aspirina, hay que inyectarle un analgésico potente derivado de la morfina, como puede ser el tramadol. Aquí le voy a poner tramadol. Hay que darle un ansiolítico, hay que quitarle esa ansiedad con una benzodiazepina, preferentemente inyectada, como puede ser el diazepam. Unos 20 miligramos de diazepam, que le hace que se duerma, muchachos. Lo que queremos es quitarle la ansiedad. Y como última opción, darle un vasodilatador, es decir, darle algo que revierta la vasoconstricción, como puede ser un vasodilatador del tipo de los nitritos. Hay que romper ese círculo vicioso. Espero haberme explicado. Se los puedo traer ya escrito, muchachos, pero me sabe más, me gusta más, y creo que me explico mejor escribiéndoselos así, poco a poco. Espero haber sido claro. Y bueno, pues por cuestiones de didácticas, andragógicas,
no digo pedagógicas porque la pedagogía es en los niños y ustedes de niños ya no tienen nada. Andragógico es la enseñanza al adulto, que ustedes ya son adultos todos. Vamos a dejar hasta aquí este video y continuamos en una tercera parte, que espero sea la última, de cardiopatía, ¿sí? De cardiopatía isquémica.